Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 22 de junio del año 2025. Tenemos muchos temas, no tantos como siempre, porque básicamente estamos concentrados en el tema del jet set y en el tema económico. Nuestro invitado es el licenciado Yanel Ferreras. Eso fue una entrevista que se realizó en el Telematutino el jueves, pero contiene tantos elementos que vale la pena volver a verla. O si no la vio, verla por primera vez. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones, muchas de las cuales se generaron en el Telematutino 11, a cargo de Ramón Núñez Fernández. El expediente de base para solicitar la medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat contiene las advertencias de empleados, el intento de presión para que no hablaran y el informe técnico que revela la causa del desplome del techo. Tribunal impone libertad bajo fianza a Antonio y Maribel Espaillat. El informe preliminar del equipo encabezado por el ingeniero Leonardo Reyes Madera demostró que un fino de 37.5 centímetros y sobrecargas excesivas en el techo provocaron la deflexión y el colapso de una viga que arrastró a las demás como un castillo de naipes. A juicio del abogado penalista y constitucional Carlos Salcedo, el informe pericial de los ingenieros reveló que la sobrecarga del techo fue la causa del colapso y representa una prueba fundamental en el proceso penal. A juicio del general retirado José Miguel Soto Jiménez, la convocatoria del Consejo Económico y Social revela que la crisis de Haití sobrepasó al gobierno dominicano y en cuanto al enfrentamiento entre Israel e Irán, colocan a la humanidad al borde del uso de bombas nucleares. Y a juicio de la doctora Zoraima Cuello, miembro de la Comisión Política del PLD, además representante ante una de las mesas del Consejo Económico y Social, es innecesario un nuevo plan de regularización de los extranjeros ilegales. Al comienzo de la semana ya fue llamado a interrogatorio y detenido el señor Antonio Espaillat y detenida en su hogar Maribel Espaillat por el caso de la tragedia del jet set. 235 muertos, más de 180 sobrevivientes, muchos de los cuales van a quedar con incapacidades y 130 niños huérfanos. La tragedia más grande provocada por el hombre, porque esto no fue un terremoto, ni un huracán, ni que la tierra se hundió. Como dice el expediente, el señor Espaillat fue advertido por sus empleados de la caída de piedra del techo, de las filtraciones, de los plafones, pero no se hizo nada. No se cumplieron con los reglamentos, ni los permisos, ni las licencias. Se cogió un cine y se cambió el uso a una discoteca. Señores, usted coge una vivienda y la convierte en una tienda. No, todavía no pongamos el cuadro. Ahorita yo lo necesito. Y usted tiene que solicitar un cambio de uso. Imagínese de un cine a una discoteca. Eso no se hizo. Hubo cambios como tumbar una columna de carga, y eso no se solicitó. Los cálculos y los planos de obras públicas. Se hicieron remodelaciones, pero imagínense, con el poder que tenía este señor, ¿quién iba a molestarlo? Los vecinos se quejaban de manera reiterada de la música, y Medio Ambiente detectó que los decibeles sobrepasaban. Y no se hizo nada. Porque si usted tiene un medio de comunicación y riqueza en República Dominicana, usted es intocable. Afortunadamente ya se conoce el expertise, el análisis estructural que hizo el ingeniero Leonardo Reyes Madera junto a otros ingenieros. Por ejemplo, se conoce cuál es la estructura y esa imagen la podemos poner. La estructura estaba hecha de vigas prefabricadas, de vigas postensadas. Una viga potensada es una viga que se fabrica en una planta y que tiene una varilla a través de un ducto
y eso con un gato se comprime para que la viga se combe hacia arriba. Porque cuando usted la ponga a trabajar, ella va a tender a tener una deflexión hacia abajo. Entonces, el postensado le da más resistencia. Esas vigas estaban separadas a unos 80 metros y lo que completaba el techo eran unos elementos prefabricados. Ahí aparece la viga de 2.5 centímetros por el 1,80 por 50. Y encima de esas losas prefabricadas, entonces se tira el fino. El fino es una mezcla de cemento y de arena. Y después se le tira una carpeta asfáltica, ya. Pero, ¿qué descubrieron los ingenieros? Que había 4 capas de fino. Miren, vamos a poner otra vez 4 capas de fino. Todo el que ha tenido filtración en su casa sabe que lo que se hace es que se quita la capa asfáltica y si el fino está muy bien, usted tira otra capa asfáltica. Ahora, si el fino está muy agrietado, usted lo quita y lo tumba y tira otro fino. Ahí misteriosamente tiraron capa sobre capa, hasta tener una capa de 37 centímetros. Eso es esto. Y eso pesa 2 toneladas por metro cúbico. Sí, un metro cúbico, que es un cajón de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pesa 2 toneladas. Pero aparte de eso, en el techo había 17 casetas con climatizadores, tinacos. Entonces, ¿qué dice el informe? Ahí sí vamos a ver esa partecita del informe. Vamos a verla. Porque ahí en ese párrafo lo dice todo con absoluta claridad. Lo dice todo. Por eso lo tenemos a pantalla amplia. Lo tenemos ahí a pantalla amplia. ¿Qué dice? El patrón de colapso observado corresponde a una falla inducida por sobrecargas en las vigas postensadas localizadas en los ejes 1 y 2. No, perdón. HI. Particularmente en las proximidades de la esquina sureste de la cubierta. Dichas vigas transversales, conforme a las estimaciones realizadas, habrían iniciado un mecanismo de falla por flexión, es decir, se combaron como una hamaca, debido a las cargas provenientes de 4 capas de fino con diferentes espesores, sumando un total de 37.5 centímetros, equipo de aire acondicionado, tinacos y peso propio, resultando en una pérdida progresiva de rigidez estructural y conduciendo a deformaciones excesivas. Adicionalmente a la interacción entre las dovelas de construcción que vinculan las vigas transversales con las vigas perimetrales, porque esas vigas postensadas iban a una viga perimetral que estaba apoyada en columna. Una de esas columnas ellos la tumbaron para hacer el escenario. Y entonces esas vigas hicieron una especie de torsión, de efecto de torsión sobre la viga de apoyo y colapsaron alguna columna. Hay un artículo en el periódico Diario Libre, el propietario de Diario Libre, socio de Antonio Espaillat, está en todo su derecho. Ahora, lo que no hay derecho a decir mentira. Y dijeron que la falla fue por el apoyo, que es un vicio de construcción. Ajá, a los 50 años. No, esa obra fue bien hecha. Ellos sacaron testigos, probetas de las vigas, y ese concreto estaba, mire, como el primer día. Inclusive las varillas, a pesar de la filtración, no estaban oxidadas. El fallo vino por el exceso de carga. Por eso, mi artículo de esta semana se titula Jet Set, 2 puntos. Exceso de sobrecarga y de negligencia. Porque hubo un exceso de sobrecarga, pero hubo un exceso de negligencia de los propietarios, que sin hacer una evaluación hicieron cambios, transformaciones, metieron cuanta carga, el techo no se veía, y metieron capa tras capa. Obviamente falló Obras Públicas, falló el Ministerio de la Vivienda, falló el Ayuntamiento de Distrito Nacional, que en su momento no hicieron las supervisiones. El miércoles
le dieron prisión preventiva. Digo, perdón, libertad bajo fianza. Mire, si ese tipo hubiera sido pobre, dueño de una discotequita, donde por algo se hubiera muerto 2 o 3, le cantan 20 años. El edificio que se cayó en La Vega, al propietario lo metieron preso de una vez. Está bien, el estado natural debe ser fianza. Aquí se abusa de la prisión preventiva, pero yo creo que la justicia se la está jugando. Homicidio involuntario, 3 meses a 2 años, pero tiene que haber indemnización de las víctimas. Señores, ahí hay niños que lo perdieron todo, que perdieron a sus padres y que ahora viven con una tía, con una abuela. Yo siempre he hecho la historia de 2 niños venezolanos que sus padres fueron ahí, sus padres mueren, ellos quedan a cargo de una niñera desesperada y afortunadamente un vecino, indagando, localizó a los familiares en Venezuela y esos muchachitos que estaban bien, encaminándose bien aquí en República Dominicana, huyendo de la miseria y de la desgracia que ha hecho Maduro en Venezuela. Esos muchachos tuvieron que irse para Venezuela, pasar trabajo. Y hay 500 historias de hogares, por ejemplo, que perdieron a todos sus hijos. Óyeme, eso tiene que quedarnos de enseñanza, de que tenemos que cumplir las leyes y que no es posible que la riqueza se imponga a las leyes. Nos vamos a comerciales. Como economista, yo no pongo en duda que en situaciones de crisis, tanto la política fiscal del gobierno como la política monetaria tienen que actuar. Por ejemplo, la crisis financiera del 2008 a 2009, eso no se convirtió en una depresión mundial porque los gobiernos empezaron a gastar y la política monetaria fue flexible, inyectando liquidez. Es más, fue tanto el estímulo que en Estados Unidos le daban dinero a la gente, les regalaban dinero. A nosotros, por ejemplo, el Fondo Monetario nos regaló 350 millones de dólares. El Fondo Monetario. En la pandemia era lógico también que el gobierno gastara, subsidiara y que la política monetaria, aunque no resolvió el tema de la recesión, por lo menos evitó dificultades a los bancos, porque los sectores que estaban parados, si tenían deuda, no iban a poder pagar los préstamos. Ahora bien, de ahí en adelante que usted a cada rato esté cambiando de una política restrictiva a una flexible, eso le quita prestigio al Banco Central. El Banco Central, después de la pandemia por la inflación, apretó la muñeca. La política fiscal fue más efectiva. Aquí la inflación no se mantuvo gracias a los subsidios del gobierno, a los combustibles y a una serie de bienes. Luego, en el año 23, se dan cuenta que la economía va en picada. Señores, ahí se inyectaron 220.000 millones de pesos y la economía, como quiera, creció apenas 2.4%. Y las tasas de interés no bajaron. Es decir, el jueguito de cambiar la política monetaria ha llegado a un punto en el cual no disminuye la tasa de interés. Todavía en noviembre del año pasado, a sabiendas de que estaba paralizado el sector construcción, inyectaron 44.000 millones. ¿Se reactivó la construcción? No, porque el problema de la construcción es la construcción pública, no la privada. Digo, la privada tiene un problema con las altas tasas de interés y los precios de los insumos, que se han disparado y que no bajan. Pero todavía de eso quedan 17.000 millones. Ahora el Banco Central lanza 81.000 millones. 50.000 de encaje legal, 17.000 que quedaban de esa liberación de encaje el año pasado. El encaje legal es el dinero que los bancos tienen por razones
de precaución en las bóvedas del Banco Central y no reciben intereses. Lógico, cuando le liberan recursos a los bancos, eso es conveniente. Porque usted está teniendo un dinero que usted lo tenía al 0%, usted lo puede prestar 9%. Ganancia neta. Pero decía que ahora ellos ven que la economía está desacelerada. Al mes de abril apenas está creciendo 2.4%, la mitad de lo que creció en el año 24. Y el Banco Central tiene los datos de mayo, no lo ha publicado. Entonces ahora inyectan 81.000 millones. Está bien. Ahora, las tasas no van a bajar. Usted va a tener una disminución 1, 2, 3 meses. El tipo de cambio va a subir, claro. Hay bastante holgura, porque con las medidas represivas que tomaron en marzo, el peso se apreció. ¿Qué es lo incongruente? Es decir, usted en marzo aplicó una serie de medidas a la banca. Mire, usted no le puede prestar a los no generadores de divisas. Usted no puede tener una posición larga, si usted no puede tener más activo en dólares que pasivo. Usted tiene un límite para eso. Y para prestarle usted a un no generador, le voy a aplicar otras medidas prudenciales. Ahora resulta que sí, que se floja y ya el importador, aunque no genere dólares, se le va a dar facilidades. Eso va creando un problema innecesario, porque el importador como quiera tenía que buscar los dólares. Lo busca al mercado, cambia dólares por pesos. Han tenido que flexibilizar. ¿Que eso va a levantar la economía? Tampoco. Porque es que tenemos un problema interno, pero hay un problema externo. Tenemos las medidas de Trump con los aranceles. Tenemos una situación de guerra. Ucrania, Rusia contra Ucrania. Israel contra la Franja de Gaza. Y ahora Israel con Irán. Los precios de los combustibles están subiendo. Por eso, un banco autónomo, como es la Reserva Federal de los Estados Unidos, se reunió el miércoles y dijo, no, todavía yo no voy a bajar las tasas de interés. Yo voy a esperar todavía un poco, a pesar de los insultos de Trump, porque la Reserva Federal es independiente. Ahí sí. Ahí no están ni que subiendo y bajando la tasa para favorecer políticamente. Ese es Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal. Ahí no están ni que vamos a bajar las tasas de interés ahora, vamos a inyectar liquidez para garantizar la reelección, vamos a hacer esto para elevar políticamente. No. Ahí son técnicos que trabajan en función de sus modelos. Que por cierto, al ellos no poder bajar la tasa, aquí no pueden bajar la tasa. Porque aquí tenemos inversión extranjera en cartera. Extranjeros que vienen y depositan, y dominicanos ausentes que depositan en certificados. Pero dominicanos que compran bonos del Tesoro y que invierten en instrumentos bancarios de los Estados Unidos. Entonces usted tiene que tener una tasa de interés que sea competitiva, que tome en cuenta la tasa de los Estados Unidos, lo que se llama el riesgo país, el impuesto que nosotros le ponemos de 10%, que allá no lo hay, más la depreciación de la moneda. Por eso es que las tasas no van a bajar mientras estén en los Estados Unidos altas. Esa es la gran realidad. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con Janel Ferreras, un joven polifacético. Él es mercadólogo, experto en geopolítica, académico, conferencista internacional. No se lo pierdan.